Shine. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Ricardo Pastrana Jiménez. Estoy terminando y haciendo cierre de este ciclo de semestre que tuvimos con la materia de seminario de tesis. Y después de todo lo que estuvimos trabajando, elaborando, en desarrollo, en práctica de la expresión oral y también en práctica de la expresión textual a la hora de escribir o vaciar todas nuestras ideas en un concepto general dentro de términos como el título de una tesis, la relación que tiene esto con la información que vas desarrollando, también cosas y detalles en específico como la redacción, la dicción que tienes que tener para llegar a conceptualizar todo eso en un formato escrito. Entonces, dicho esto, solo este podcast en general se va a resumir en eso, en las experiencias, en tips, en cosas que no tenía en cuenta y que tomaba como a broma y que realmente pues terminaron siendo cosas muy ciertas y reales dentro de lo que viene siendo el desarrollo de una tesis. En primera instancia, siempre, ¿qué es lo que nos llega a la mente cuando nos mencionan el tema de tesis? A la hora de escuchar este nombre, muchos nos da pánico, nos da miedo. De hecho, el simple, siendo con la palabra redundante, de hecho, cuando escuché esta palabra, la verdad era como de que muchos nos daba mucha pena, mucho pánico. El hecho de pensar que en algún momento íbamos a realizar un trabajo de tesis era catastrófico. O sea, no te daba el impacto general de que es un trabajo formal, algo muy bien redactado, algo que es un trabajo de horas y horas y horas, no solo de escribir, sino de que puedas traducir toda esa información que has recabado durante el lapso de tu vida, o tanto de estudios como de trabajador en cuestiones de lo que vas a hacer. En mi caso, la tesis que realicé o el proyecto de tesis que realicé fue conforme a la ilustración y el valor que conlleva ser un ilustrador. Entonces tuve mucho que redactar, mucho que plantear, objetar, demostrar hipótesis, dar como tal el marco histórico, el marco teórico experimental, y pues realmente fue muy experimental todo este proyecto. En términos generales puedo exponer que hay cosas que no tomé en cuenta, como el hecho de que mencionaban que el practicar o el hacer una tesis era pues difícil, claramente complicado, pero no lo tomaba tan en serio. O sea, sí lo tomaba en serio, pero como tal, la representación de una tesis era como impactante, y hasta eso eran como temas absurdos cuando la profa, bueno, nuestra asesora en cuestión nos daba temas como decirnos, ok chicos, el día de hoy van a realizar su título de la tesis, pero en teoría eso es lo que tienen que hacer al último. O sea, era un aspecto medio cómico ahí, con una extensa línea gris en cuestión, hablando de que ya tenías que comenzar el proyecto, tenías que plantear el título de tu tesis, pero a su vez eso es lo que escribes o se supone que debes de escribir al último. Entonces es una cuestión graciosa que es como de, a ver, entonces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo escribo o no lo escribo? Igual con el índice, porque pasó lo mismo. Nos comentó la profesora, ok, el índice se tiene que armar así, la construcción del mismo tiene que ser de este modo, el formato, los puntajes de la misma tipografía, la letra, todo tiene que ser de cierto modo muy estandarizado y reglamentario. Entonces, era gracioso porque cuando nos dejaron este proyecto, a su vez nos mencionó la profesora, ok, ese va a ser su índice, tienen que escribirlo, tienen que redactarlo, plantearlo correctamente, pero a su vez nos mencionaba la idea de, no, es que de hecho eso también se escribe hasta el final. Dentro de un trabajo de tesis también es una fase del proyecto que se redacta y se escribe al final, pero quiero que me lo hagan ahorita. Entonces hubieron muchas cuestiones que me dieron risa y que yo dije, ¿cómo? O sea, no lo puedo plantear desde ahorita.
y exponer hasta el final tal cual basándome en esa base que hice desde un principio. Pero a la hora de que me senté, pues realmente, porque pues la verdad sí tenía miedo, y de hecho la razón por la que no empecé a redactar a grandes rasgos a tiempo fue esa misma, de que me daba pánico, de que era de que nada más veía al titán loco ahí plasmado en el Word, esperándome a escribe, porque aquí va a ir marco teórico, marco histórico, los objetivos, la hipótesis, la propuesta, un sistema de investigación largo, una sección de entrevistas que tienes que hacer, todo eso como que me consumía en un plan de apreciarlo y al mismo tiempo a la hora de tratar de escribir, darme el temor de no experimentar y empezar a fluir conforme a la tesis, que es lo que uno más que nada necesita para poder comenzar. O sea, dentro de cualquier proyecto, en esta cuestión la tesis, examen, lo que sea, con que comiences, con eso ya estás dentro. Porque si nada más lo postergas, pero dices, no, ya estoy investigando, ya he estado inmersiéndome en el tema, ya he estado investigando, no solo con eso basta, sino que tienes que comenzar, con que comiences a escribir los primeros 2 capítulos, con eso ya es más. Estás más que dentro del proyecto y más que adentro para poder comenzar, desarrollarlo, plantearlo y terminar. Entonces, pues realmente es eso. Y conforme al desarrollo de este proyecto, realmente pasó algo gracioso, porque pasó lo que la profesora decía. Sí, que era el tema de que desarrollé el proyecto, lo expliqué, lo expuse, lo escribí, lo redacté, llegué a los primeros 4 capítulos, al quinto capítulo, sexto capítulo, terminé, y a la hora de la conclusión, ¿qué creen que pasó? El índice lo rehice. Claramente la profesora tenía razón, nuestra asesora en cuestión, y es algo que me dio risa porque fue de, claramente yo pensaba, entonces, ¿cómo es que es algo tan absurdo de hace el índice, pero al mismo tiempo es el último que tienes que hacer? Y es como de, ¿cómo? Pero ya hasta que llegué a ese punto ya lo comprendí, ya lo digerí, por así decirlo. Y también pasó lo mismo con el título. Una vez que escribes todas tus ideas, que planteas la investigación, todas las cosas con las que tienes que refutar, la hipótesis, ya que una vez que hayas planteado y escrito todas esas cosas, realmente llegas a reformatear y olvidar el título principal. Y es cuando llegas y piensas en, este título no es lo que significa la tesis que acabo de escribir. Entonces, realmente son corte A, ¿qué crees? El chiste es cierto, sí funciona. Entonces, pues nada, esas fueron mis experiencias, esas son las cosas que realmente suceden y son cosas pues tanto existenciales como gramaticalmente hablando, pues irónicas, pero ciertas. Entonces, pues nada, yo soy Ricardo Pastrana Jiménez, el día de hoy expuse pues mi experiencia durante todo este recorrido del proyecto que tuvimos con nuestra asesora en mi seminario de tesis para la realización de un pequeño proyecto de tesis. Y pues nada, espero les haya ayudado de algo, verlos en una siguiente ocasión. Muchas gracias y buena tarde.